Bueno, estamos con José Gómez Centurión, partido NOS, aquí en Junín. Antes que nada, José, bueno, precisamente consultarle la pregunta de rigor, el motivo de su visita aquí en Junín y probablemente tomar contacto con afiliados, con simpatizantes, con dirigentes del sector, del espacio político. En una visita que involucra a Junín, la cuarta sección, ¿cómo se ha organizado esto? Sí, bueno, teníamos retrasada la visita a la cuarta sección electoral, obviamente por las restricciones impuestas por la cuarentena. Estamos recorriendo con el equipo provincial las 8 secciones electorales y nos quedaba esta última que era la cuarta sección electoral. Y bueno, venir a visitar a los equipos de trabajo, tomar contacto, analizar cómo están trabajando, ver los últimos detalles que nos faltan para la determinación de todos los requisitos legales para tener ya el partido conformado. Y hoy acá en Junín visitando al referente de la cuarta sección electoral, que es Federico Koch, que viene haciendo un trabajo con todos los distritos de la sección electoral y bueno, recorriendo un poco los equipos, además tomando contacto con productores, con fuerzas vivas de la localidad, viendo cuál es la problemática, conversando un poco sobre nuestros planes y sobre nuestro futuro. Ese es un poco el contexto de la visita. Bueno, estamos a las puertas de un año nuevamente electoral, más allá que este estuvo marcado por la pandemia, pero 2021 es año de renovación de las legislaturas, es elecciones de mitad de periodo, y en esto el partido, el espacio político tiene mucho que decir, que presentar y va nuevamente ya seguramente en el entramado político y electoral, ¿no? Avanzando. Sí, claro, bueno, nosotros ya estamos presentes en 17 provincias de la República Argentina, obviamente la provincia de Buenos Aires, que es el distrito trabajando yo ya estoy trabajando mi candidatura como diputado nacional y estamos viendo en cada una de las secciones electorales, empezando a ver todo el armado político, el músculo político y las futuras candidaturas. En un escenario de una Argentina cada vez peor, cada vez más crítica, en donde la gestión de los problemas puntuales de la Argentina de las últimas décadas, los vemos a la clase política gestionándolo desde modelos ideológicos o modelos teóricos que lo único que hacen es incrementar la crisis y incrementar el nivel de fracaso al cual han llevado a la Argentina los últimos 40 años. Entonces, en el escenario electoral del año que viene vamos a ver una fuerza del oficialismo que ha tenido un año de gestión realmente muy complejo y que ha generado, además de la pandemia de carácter internacional, un modelo de gestión de la cuarentena que ha incrementado la crisis social y económica, con una oposición que viene de fracasar en el gobierno y que tampoco ha cumplido su rol de oposición en el gobierno. En esto se perfila no como una tercera posición, digamos, aparecer ahí en el medio de quienes están gobernando y quienes fueron gobierno y hoy son oposición, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros nos perfilamos claramente como la salida de este modelo teóricamente polarizado que está de acuerdo en tantas cosas y que lo que ha traído es décadas de fracaso en la Argentina, ¿no? ¿Qué mensaje le transmite precisamente a quienes toman contacto con usted, a quienes están trabajando políticamente, a quienes van sumándose a las filas de NOS? ¿Qué mensaje le transmite en un panorama, como decíamos, complejo, un panorama que viene de un gobierno que, bueno, dejó una consecuencia económica importante, se agravaron las consecuencias de la pandemia? ¿Cómo es este mensaje, este contexto, este análisis que hacen ustedes, que le transmiten a ustedes? Y lo primero que yo le digo a todas las personas con las cuales hablamos, con nuestros equipos de trabajo, es que la profunda crisis argentina abre para la Argentina enormes posibilidades y enormes oportunidades de hacer transformaciones estructurales que vienen llevando a la Argentina al fracaso hace décadas. Ese es el primer tema. Que la Argentina lo que requiere es volver a restaurar un proyecto de nación que nos cancelaron en la década del 80, que contenga en el futuro a todos los argentinos. Hoy la propuesta de la Argentina, en una Argentina
polarizada, fracturada y fisurada desde el punto de vista social, la propuesta que hace la política tradicional es votame a mí para que no venga el otro, y el otro dice votame a mí para que se vaya fulano. Y lo que necesita la Argentina es un proyecto de nación que contenga a todos los argentinos en un futuro común. La Argentina necesita, para poder restaurar su futuro y salir del fracaso, lo que necesita es una Argentina con orden institucional, con orden público, una Argentina orientada hacia el fenómeno de la producción, porque el fenómeno de la producción, el incremento de la producción, lo que trae es trabajo y empleo. Hay 12 millones de argentinos compatriotas nuestros hoy rehenes de planes y de subsidios que no los dejan ni progresar ni siquiera sobrevivir. Hay que rescatar esos 12 millones de compatriotas y la primera tarea que tiene que hacer la política. ¿Cómo se rescata? A través del empleo. ¿Cómo se genera empleo? Promocionando la producción y no con esquemas ideológicos como produce el gobierno, que cuando uno mira el presupuesto nacional, las áreas dedicadas a la ideología de género tienen 3.5 del presupuesto y el área para promocionar la producción 1 punto del presupuesto. Esto habla claramente de cuáles son las propiedades y las prioridades que tiene hoy la política argentina, y este gobierno y el gobierno anterior. Y precisamente en este tema de políticas de género, usted mencionó este tema de diferenciación de puntos de presupuestos que se han asignado. ¿Cómo es la visión de NOS para encarar esta problemática de género, que es otro de los temas pendientes de la sociedad, no solamente argentina, sino mundial, ¿no? Ante fenómenos crecientes de violencia de género, discriminación, etcétera? Nosotros decimos que todos los ciudadanos tienen resguardados sus derechos en la medida que lo que genere la ley sea igualdad entre los ciudadanos. No hay ningún ciudadano por arriba del otro. Con lo cual todos los ciudadanos están amparados en su derecho a partir del ejercicio de la ley y el ejercicio de la Constitución. Con lo cual, todo el mundo tiene derecho a autopercibirse de la forma como quiere y tiene derecho a desarrollar su proyecto de vida. Lo que no pueden imponernos al resto de los ciudadanos es que nosotros, de alguna manera, estemos pagando con nuestros impuestos modelos de autopercepción que son individuales de cada persona. Entonces, eso nos parece un modelo absolutamente totalitario de parte de la política. Nosotros los que respetamos somos los derechos y las percepciones individuales de cada individuo. ¿Qué deja la pandemia a nivel global? Porque la Argentina, y que consecuencias también en el país, estamos insertos en el mismo globo, ¿no? ¿Qué análisis hace de lo que deja la pandemia, que inclusive repercutió negativamente en los mercados? Ha sido un año de vaivenes económicos muy grandes que no se veían desde 1929, porque se incide en el tema producción, reactivación, pero todo esto va de la mano de un contexto global que para nada favorece una reactivación en el mediano plazo, en el corto plazo, ¿no? La pandemia es un fenómeno, es cierto, es un fenómeno global. Ahora, la gestión de los distintos gobiernos ha traído distintos resultados en cada país de la Tierra, y uno ve la tabla de posiciones, por decirlo en términos futbolísticos, de los países y ve los resultados del modelo de gestión. Entonces, la pandemia, es cierto, es un problema global. Ahora, la forma como se ha gestionado en la Argentina lo que ha hecho es incrementar toda la serie de deterioro social-económico que tenía la Argentina en las últimas décadas. Sin ir más lejos, el promedio mundial de la caída del PBI se calcula que va a ser entre 7,5 puntos y 8, y en la Argentina se calcula que va a ser entre 15 y 16 puntos. Quiere decir que hay una diferencia sustancial de resultados en cómo se ha gestionado en distintos lugares del planeta. Hay países como Uruguay o como Paraguay, muy cerca nuestro, sin ir a Brasil o los Estados Unidos, que claramente tuvieron una estrategia muy proactiva en términos de medir por cada 100.000 habitantes, entre 20 y 25 mediciones cada 100.000 habitantes. Argentina tuvo 6. Con lo cual, las políticas proactivas dieron la oportunidad de detectar dónde estaban los núcleos del problema, aislarlos, esperar que se terminen, pero el resto de la población estimularla a que a través de un sistema de protección personal y de distancia social y demás pudiera empezar a desarrollar sus actividades cuanto antes. Así que creo que la pandemia es un fenómeno que va a impactar al mundo, pero que en la Argentina ha impactado mucho más por el modelo de gestión. Precisamente
hay también un crecimiento de la pobreza muy importante. En la última medición indicaba que una familia tipo necesita 50.000 pesos para no ser pobre o 21.000 pesos para no caer en la indigencia. Esto también va a ser, de estas consecuencias estamos hablando, y se necesitarán herramientas para combatir esto, que una pobreza que bueno, realmente ha crecido con la pandemia, ¿no? No, va a ser gravísima. Estamos hablando de casi llegando al 50% de pobreza, un país como la Argentina, digamos, ¿no? Que en su momento fue el modelo productivo del mundo. Con lo cual, claramente, todas las consecuencias que se van a sufrir han sido incrementadas por el modelo de gestión. Emisión monetaria descontrolada, ¿no? Brecha cambiaria arriba del 100%, inflación, cada vez que se abran más las puertas del fenómeno de la pandemia, el aumento de la oferta al mismo nivel de demanda en términos productivos, lo que va a generar es muchísimo nivel de inflación, y lo que vemos en forma más preocupante es una clase política sentada en el mismo esquema ideológico que nos trajo hasta acá, que el Estado va a ser el actor que va a sacar a la gente de la pobreza, y en ningún lugar de la tierra, ni en ningún momento de la historia el Estado sacó a la gente de la pobreza. Lo que saca a la gente de la pobreza es la producción, el empleo y el desarrollo de la economía a través de un ciclo virtuoso de economía. Y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, medidas concretas desde el mes de marzo. Fundamentalmente con los dos sectores que van a ser más críticos en la crisis que viene. El primer insumo que necesita esta crisis es empleo. El gran generador de empleo en la Argentina son las pymes. Estamos pidiendo desde marzo una medida de sentido común de promoción para las pymes, para que se pueda incrementar el empleo, y el gobierno no atina a dar. Y el segundo sector importante en esto es el gran generador de divisas genuinas, en términos de dólares, hablándole concretamente a la gente, que es el campo. Entonces, generar confianza para las pymes y para el campo puede ser un enorme motor para la salida de la crisis. Y no vemos que el gobierno atine a dar medidas concretas que generen confianza en los sectores productivos. Y hablando siempre, porque es imposible sustraerse del escenario de la pandemia, el rol del Estado considera que ha sido, en general, a nivel mundial, que ha sido importante, digamos, un Estado. En algunos países el Estado pudo haber estado más ausente y hubo consecuencias mayores de pandemia, en otros pudo haber estado más presente. ¿Cómo considera que ha sido el rol de los Estados, la participación del Estado en el tema de combatir la pandemia, de atender las necesidades inmediatas de la población, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que en todo este fenómeno globalista, ¿no?, que estamos viviendo en el mundo en los últimos 40 años, uno de los grandes actores que ha tomado relevancia en esta pandemia es el Estado-Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque organismos internacionales de fenómenos globales como la Organización Mundial de la Salud, que teóricamente eran los organismos que tenían que tener diagnóstico, información, prevención, demostraron ser absolutamente ineficaces y fueron los grandes actores de la generación de la pandemia. Porque la Organización Mundial de la Salud escondió información hasta el mes de febrero sobre los datos de China. Ahora, en esta relevancia que cobra el Estado-Nación de nuevo, en este fenómeno de pandemia, me parece que no hay modelos. El invento del Estado presente y ausente es un típico invento argentino que no se corrobora en el resto de los estados del mundo. Hay estados eficaces y hay estados ineficaces. Hay estados que han sido altamente eficaces en hacer una cuarentena inicial, que le diera tiempo al Estado a preparar todo el sistema de salud y todo el sistema normativo para rápidamente salir a medir, aislar y terminar con el virus, mientras el resto de la sociedad volvía a sus actividades normales con todo el modelo de prevención. Vuelvo a repetir, Argentina tuvo durante toda la cuarentena un promedio de medición cada 100.000 habitantes de 6 test cada 100.000 habitantes. Uruguay tuvo 25. Chile tuvo 48, Brasil 125, Estados Unidos 170. Entonces, lo que se vio la eficacia del Estado-Nación es cómo salía en forma proactiva a buscar el virus, a detectarlo, a aislarlo, a internar a las personas, a lograr el modelo de cuarentena en las personas, en los lugares donde realmente había detección del virus, y el resto
de los ciudadanos empezar a entrar en su vida normal, porque entrar en su vida normal lo que le permitió al resto de los ciudadanos fue empezar a generar anticuerpos, uno, y empezar a generar cuanto antes el pico de brotes para que el pico empezara a bajar. Argentina nunca llegó al pico y no sabemos cuándo vamos a llegar al pico. A partir de ahora, ¿qué considera que te tendría que hacer o qué medidas se tendrían que instrumentar en función de cómo evolucione el aspecto epidemiológico, la vacuna, su eficiencia, su llegada al ritmo de vacunación? ¿Cómo tiene que ser, consideras, este paso de este año de cuarentena a ir recuperándose y caminándose hacia la nueva normalidad, ¿no? en la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que el Estado tendría que estar, el gobierno tendría que estar sumamente preocupado, primero, en volver con todas las medidas de prevención del caso a la sociedad a su normalidad. Inclusive tendrían que volver a reabrir los colegios. En todos los lugares del mundo lo primero que se reactivó fueron los niños, porque son los que más sufren el fenómeno del encierro. Argentina, el Estado argentino generó, el gobierno argentino generó un modelo insólito de 200 días de prisión preventiva y de aislamiento para un chico que normalmente en esa edad lo primero que tiene que hacer es su norma de inserción social, de lograr la forma de comunidad y de aprendizaje comunitario. Entonces, primero, me parece que es muy importante volver a generar el modelo de la normalidad. Segundo, tomar las previsiones para el rebrote, que puede llegar a venir. El rebrote en términos no ya de pandemia, pero sí de epidemia en algún lugar. Entonces, generar todas las condiciones, y lo primero que tienen que generar son normas legales. Hemos estado 200 días en prisión preventiva por decreto del Poder Ejecutivo. Es la forma más precaria en con que un Estado puede gestionar un sistema de crisis. Lo que le pedíamos al gobierno, que genere un modelo normativo de zona de emergencia y si era necesario de toque de queda para trabajar las áreas aisladas, porque eso es lo que le da al Estado, es una capacidad normativa de poder ejercer determinados controles y determinado poder. Nos han manejado durante 200 días de encierro con una norma tan primitiva como es el decreto presidencial. Entonces, lo primero, volver a la normalidad. Lo segundo, generar las herramientas jurídicas, zona de emergencia y, si es necesario, toque de queda para evitar los movimientos en la calle. Previendo que la Argentina puede llegar a tener un rebrote. Y en el rebrote volver con el mismo modelo, detectar las áreas, esperar que termine el virus y el resto del país en la normalidad. Pero tiene que entrar a gestionar los recursos desde el propio Estado para poder reducción de sueldos de funcionarios públicos, de legisladores, terminar con áreas del Estado que no sabemos para qué sirven en forma urgente, sacar todos los cargos políticos, mandarlos a trabajar y el resto de los empleados públicos distribuirlos en el resto de la administración pública que le falta empleados públicos. Por ejemplo, las áreas administrativas de las diferentes policías a nivel provincial y nacional, donde tenemos entonces, los empleados públicos terminen con, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, ministerios que no sabemos para qué sirven y que tienen una cantidad de empleados públicos, podrían ser trasladadas a áreas muchísimo más necesarias. Y segundo, empezar a, paso ya como último, vuelvo de nuevo, estimular la producción para generar empleo. Hay que pasar 12 millones de rehenes de planes y subsidios a empleo genuino urgente, porque si no, la Argentina no tiene futuro. Por último, José, preguntarle cuál es su visión desde la óptica de lo institucional del país, ¿no? La oposición hace mucho hincapié en este tema, se han convocado diferentes marchas precisamente haciendo hincapié en esto. ¿Cuál es la visión que tienen desde NOS del momento institucional actual y una visión de futuro, de lo institucional, de persistir esta radiografía que ustedes hagan de la actualidad, ¿no? Bueno, pues yo le hablaba de orden institucional, es exactamente eso. Orden institucional significa que Argentina, la clase política respete el modelo básico con el cual fue fundado el Estado Nacional, que es la división de poderes. Entonces, el primer modelo que tiene que evitar
la política para poder mejorar el Poder Judicial es dejar de intervenir políticamente sobre el Poder Judicial. Yo veo que la oposición está más contenta en la calle, gritando y tocando bocina, que trabajando en el Parlamento para que eso ocurra. Y eso es lo que le estamos pidiendo hoy a la oposición, que tome su rol de oposición y que debata en el Parlamento, porque hay elecciones que ponía la oposición en el proyecto de la reforma judicial, tenemos la magistratura para ver si los radicales ponen un representante más o menos en el Consejo de la Magistratura. Es decir, siempre terminamos hablando de cargo público. Entonces, lo que decimos a la oposición, por favor, muchachos, salgan de la calle y vayan a trabajar al Parlamento. Por ejemplo, le estoy pidiendo hace 2 meses una interpelación a funcionarios del Poder Ejecutivo que estuvieron presentes en la toma de tierra, por ejemplo, a Victoria Donda. Le estamos pidiendo hace más de 3 meses una interpelación al ministro de Desarrollo Social para que dé explicaciones de cuánto dinero le da el Estado todos los meses a las organizaciones paraestatales de piqueteros que toman la propiedad privada. Y la oposición sigue haciendo acuerdos con el oficialismo y no haciendo su rol de oposición. ¿Algo más que quieran destacar, resaltar, que consideren importante en comunicarle a la comunidad, a la población? No mucho más que saludar a toda la gente de Junín, hacernos presentes de acá, agradecerle a todos los equipos de trabajo de toda la sección electoral y a decirles que el año que viene, con el propio partido, vamos a estar presentes disputando todos los cargos a nivel provincial, municipal, obviamente, y a nivel nacional.